Hola, buenas noches. Llega el fin de semana y con él nuestro cargamento. 4 horas de radio que llegan con respuestas dentro del mundo del misterio. En esta noche especial, con una luna llena preciosa, no sé si os habéis fijado, la luna llena de octubre. Salimos de aquí, de vuestra casa, la casa de la radio en Prado del Rey, y nuestro destino es llegar justo hasta ese lugar donde nos escuchas. Y como siempre es un inmenso placer para todos nosotros estar aquí juntos, compartiendo y llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Estaremos hasta las 4, a las 3 en las Islas Canarias, en esta primera edición del programa. Mañana hay otra, ya sabéis. Atentos a la de mañana, llega con uno de esos invitados que muchos habíais pedido que entrevistáramos en el espacio en blanco. Alguien que no se deja entrevistar mucho, dice que le da vergüenza. Estará mañana con vosotros, no os perdáis la cita, que será un programa especial del espacio en blanco y será interesante. Como siempre, abrimos nuestros canales de comunicación, ya sabéis, un teléfono gratuito para poder participar en el concurso. Hoy tenemos 5 discos de esa música que a veces ponemos aquí en el programa de Guillermo Cazenave para sortear entre la gente que nos llame. 900-137-137, llamada gratuita, o que queráis preguntar a través de email espacioenblanco@rtv.es, o buscándonos en nuestra página en internet, la página de Radio Televisión Española. Echar un vistazo por ahí estará el espacio en blanco. 900-137-137, teléfono gratuito, podéis aprovechar si queréis. Y para hoy hemos seleccionado muchos temas que nos vais sugiriendo. Ojalá este que vamos a tratar os interese. Pero antes, no os perdáis el segundo tema. Tiene que ver con un ovni que se ha visto en Galicia, que está dando mucho que hablar. Escuchar. ¡Hostia! ¿Qué es? ¿Qué carajo pasa aquí? ¡Me cago en Diola! ¿Pero qué carajo está pasando aquí? ¡Hostia! ¡Vamos la hostia! ¡Me cago en Diola! ¡Para, máquina! ¡Para, máquina! ¿Qué carajo pasa? Non sei, deixa un poquinho que esté normal. Nos enviaron el vídeo hace unos días, está en internet, está revolucionando y todo el mundo está hablando de él. Tiene que ver con un avistamiento gallego. Hoy os vamos a dar opiniones de varios investigadores españoles, todos ellos gallegos, que diseccionan este ovni. No os lo perdáis, que será interesante. Y nuestro primer tema viene con un invitado especial. No quiere hablar mucho, es tímido también, le va a costar contar cosas, pero ya veréis qué interesante. Tras esa introducción os damos los primeros datos. Esta noche queremos hablaros de un antiguo anhelo de la humanidad. Se trata de la inmortalidad. Han sido muchos los seres que la han buscado, utilizando extraños y diferentes métodos. Algunos han sido capaces de lograrla, de vivir mucho más allá de los 100 años. Y es que el deseo de la vida eterna o de permanecer siempre joven ha atormentado a la humanidad desde el momento en que descubre que se es mortal. ¿Por qué se tiene que morir uno? ¿No hay una manera de vivir más o para siempre? A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres lo han intentado. ¿Alguien lo logró? En culturas primitivas, la sangre de animales siempre ha sido el portador de sus cualidades. Por eso beberla las transfería al hombre. Así que beber la sangre o comerse un hombre equivalía a absorber su energía vital, que se añadía a la propia para prolongar la vida. De ahí el mito que hace a los vampiros sedientos de sangre para permitirles vivir eternamente. Con el progreso de la civilización, esta práctica evolucionó. Al conocerse la función del hígado como órgano purificador de la sangre, parecía obvio que era él
el que regeneraba la vida del individuo. Así encontramos a este órgano como protagonista en la mayoría de los menús caníbales y de las recetas para prolongar la vida. La inmortalidad y sus secretos. Ese será esta noche el tema central del programa. Y atentos, viene con muchas sorpresas. Ese es el tema y este es nuestro invitado, Miguel Ángel Sicilia. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Un poco nervioso. Se te ve. Decir a nuestros oyentes, llevamos un rato tratando de que se tranquilizara. Él es doctor en medicina, entiende mucho de este asunto. ¿Por qué te interesaste tú por este tema? Es decir, un doctor en medicina que de repente se mete en camisas de 11 varas. Que has hecho reversing, has hecho un montón de cosas. Luego nos va a contar, atentos, nos va a contar una experiencia que tuvo con ayahuasca para que veáis lo que es y que tengáis un poco de cuidado con el asunto también. ¿Qué me preguntaba? ¿Por qué te metiste en este asunto? Como un médico como tú, una persona seria, canaria, casi palmera. Sí, mis raíces son de La Palma y de La Gomera, sí. Por eso, le decía que tenía cara de ello. Saludos a toda la gente que nos escucha por allí, a la que a mí me une. Y nací en Santa Cruz, espero dejarlos bien. La pregunta, pues mira, a partir del hecho de ejercer la medicina oficial, entablé una guerra especial mía, personal, contra la muerte. Era una guerra perdida, por supuesto, y aún hoy creo que no se puede ganar del todo, pero la muerte la vi como una enemiga a la cual que tenía que vencer. Gané batallitas en el sentido de alargar la vida de personas. ¿A tus pacientes? A mis pacientes, de mejorarles la calidad de vida, pero bueno, al final se morían, ¿no? Yeah. Y eso me creaba como una frustración como médico de no poder salvar vida, ¿no? Y quizás sea una de las razones por las que empecé a interesarme, o me vino, por lo que sea, me vino el tema de la inmortalidad o la eternidad física. A mí me gusta más hablar de eternidad física que de inmortalidad, porque es una palabra en negativo, ¿no? Pero es la que está de moda, ¿no? La inmortalidad. Y bueno, pues... te metiste en un montón de cosas, has hecho un montón de prácticas. Sí, he hecho... mi hobby es la mente, el espíritu, la psicología, aparte del cuerpo físico, ¿no? Es curioso, permíteme que haga un inciso. Mucha gente piensa que las personas que están metidas en estos temas, somos zumbaos, incultos, que no tenemos estudios y que nos queremos crédulos y nos queremos todos. Y sin embargo, cada día hay más gente, científicos, médicos como tú, psiquiatras, como estoy recordando el caso de Fernando Jiménez del Oso, gente de mucho peso, con mucha cultura, que está en esto. Ahora, antiguamente casi todo el mundo se dedicaba a tratar de buscar la trascendencia, el misterio, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Qué curioso. Sí, yo creo que eso es algo que irá cada día más, ¿no? El hecho de que nos preocupemos por algo más que el cuerpo físico, partiendo de la parte inmaterial o no vista o como le quieras, espiritual. Desde un punto de vista como médico, ¿tú crees que somos algo más que este cuerpo, que estas células que de repente viven poco tiempo se mueren? Sí. Vamos a ver. Soy agnóstico, me siento agnóstico en este momento, pero tengo mucha esperanza y razones fundadas para pensar que hay algo más que un cuerpo físico. ¿Estás tratando de decir que se vive después de esta vida? Estoy tratando de decir que hay trascendencia, sí. Ya. ¿Qué es la muerte? Qué tremendo. Quizás se pueda definir, ¿no? Pero cuando te enfrentas a ella es la de Dios, ¿eh? Qué fenómeno tan tremendo, tan machacante, tan avasallador, arrebatador. Es un fracaso. Es un fracaso. ¿No nacemos para morir? No. ¿No? No. ¿No? No. Avasallador, sí lo he dicho mal. ¿No? No. ¿Nacemos para vivir mucho tiempo, eternamente? Estamos programados para vivir eternamente. Esta noche nos lo va a contar.
Se va soltando, menos mal. El palmero se va soltando. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. La música que escucháis de fondo es una de las que queremos regalar, de Guillermo Cazenave. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis participar y por si queréis preguntar a este tipo curioso que ha venido a vernos. Tras esa introducción os damos más datos en la inmortalidad. Dicen que se puede conseguir. Hay muchos casos de ello. Hay muchos ejemplos en la historia de personas que han buscado desesperadamente la inmortalidad. La condesa Isabel Bathory, de la nobleza romana, tenía su propio método para vivir eternamente. Y este era el de bañarse en la sangre de los campesinos que contrataba como sirvientes. Cuando ya no encontraba voluntarios, los secuestraba. Como en una novela de terror, esta macabra práctica termina cuando su primo, el conde de Giorgi Tarzo, al mando de un destacamento de soldados, prende a la condesa en su castillo, la noche del 30 de diciembre de 1610. Al entrar al gran salón, descubre horrorizado el cadáver de una muchacha desangrada. A otra, aún viva con su cuerpo lleno de miles de punciones. Y a una tercera, ya moribunda, con huellas de haber sufrido terribles torturas. Bajo el castillo y en sus alrededores se desenterraron cientos de cadáveres. Pero no todas las historias de la búsqueda de la inmortalidad son truculentas. El aliento también ha sido considerado sinónimo de vida. Se pensaba que con el último aliento se expulsaba el alma y además el aliento divino daba vida. Por eso, en la época romana, y según cuenta una inscripción de entonces en mármol, Claudio Hermipus aseguraba haber prolongado su vida hasta los 115 años, gracias a aspirar de forma continuada el aliento de jovencitas. Con el paso del tiempo, cada vez los sistemas para lograr la ansiada inmortalidad eran más pintorescos y extravagantes, como por ejemplo ingerir extraños elixires con componentes exóticos como el cuerno de unicornio o la mandrágora. Son algunos de los sistemas para conseguir burlar a la muerte, pero hay muchos más. Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. A las 2:22, con Miguel Ángel Sicilia esta noche hablando de la inmortalidad. Has escuchado la introducción. ¿Qué sistemas tan curiosos se han utilizado a lo largo de la historia? Con la sangre tenía muchos que ver, ¿verdad? Sí, Miguel, antes de que me vaya del tarro, te quiero aclarar una cosa. Estos métodos antimuerte, la sangre, están basados en el miedo a morir. Sí. O sea, fundamentalmente es el miedo a la muerte lo que induce a estas personas, a la mayoría de estas personas, a buscar algo que les alargue la vida, o bien por miedo a morir, o bien por miedo a perder los placeres, la familia. Ya. Pero en el fondo es miedo. ¿Tú no tienes miedo a morir? No. 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 Ya. No, me ha costado lo mío, Sí. pero en este momento lo que menos temo es a la muerte. Temo más a los vivos que a los muertos. Ya. Es decir, que el miedo a esa muerte ha provocado que esa condesa, por ejemplo, matara multitud de doncellas, Sí. de jovencitas para coger la sangre, Sí, sí, utilizaran la mandrágora, utilizaran ese tipo de cosas. Sí, está basado en el miedo, y es la antítesis de la filosofía inmortalista. ¿Hay una filosofía inmortalista? Sí. O sea, el inmortal, una de las características de ellos, o una de las metas de ellos, es desprenderse de todo temor a nada. Todo temor a nada. En la medida que desaparece el miedo a cualquier cosa, lo que te puedas imaginar. Sabes que hay muchas clases de miedo, o proyectamos el miedo en muchas situaciones o personas.
cuando esa emoción, ese sentimiento de miedo desaparece, hay vida. ¿Te has enfrentado una vez con la muerte? Tú, sí. Cara a cara. Con la mía, sí. Sí. Con la de otros, muchas veces, ¿no? Muchas veces. ¿Se puede entender eso? Dice que es un fracaso. Yo me sentía fracasado. Al principio de la carrera me sentía fracasado como médico, ¿no? Y claro, he buscado cosas y ahora pues acepto la muerte de los demás y la mía como un proceso inconsciente. Pero para mí estoy convencido de que la muerte es un suicidio, consciente o inconsciente, pero no deja de ser un suicidio. ¿Un suicidio? Muy fuerte eso que dices. Sí, soy consciente de ello. Lo matizaremos seguramente dentro de un momentito. ¿Se te ha muerto algún familiar cercano? Sí, mis padres. Tus padres, qué duro es eso, ¿no? Es duro, más mi madre, que murió cuando yo tenía 20 años y ella tenía 42. Me afectó mucho. La muerte de mi padre, ahora hace 4 o 5 años, murió de una fractura de cabeza de fémur y se desangró y no me afectó tanto. Al contrario, le ayudé a hacer el tránsito. Ahí quería llegar yo. A mí me enseñó mucho, no solo contar las experiencias mías, estar en la India, en Benares, en esos al lado del río Ganges, en esos ghats donde queman a los muertos. El enfrentarte a lo que es un cuerpo ya sin vida, que de repente lo queman y se reduce a cenizas, lo tiran al río y a otra cosa. Qué forma tan diferente de ver la muerte con respecto a la que tenemos nosotros, ¿no? Para ellos es otra historia, es otra forma de enfocar la muerte. Pero no dejan de ser mortalistas también estas personas, ¿eh? ¿Qué significa mortalistas? Que siguen pensando que la muerte... Que es inevitable. El tránsito, ¿a qué llegar? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué pasa? Como médico y como estudioso de estos temas. Bueno, lo que pasa es que uno deja de respirar, ¿no? El aire, el oxígeno, la fuerza vital, fundamentalmente para el cuerpo físico es el oxígeno. Entonces, en ese momento que dejas de respirar, pues se quedan todas las constantes planas y viene la degeneración y la putrefacción del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues no te lo puedo decir. Yo te puedo explicar mi experiencia esa que has nombrado antes con... La de la ayahuasca. La de la ayahuasca. Que lo vas a contar después. O ahora, cuando quieras. ¿Quieres contarlo ahora? No, porque me has preguntado qué se pasa, ¿no? Sí. Yo lo único que sentí positivo en esta experiencia que duró 6 horas fue que... Espera, vamos a explicarla. ¿Estabas solo en un sitio? ¿Hiciste una toma de ayahuasca? No, estaba acompañado de... Perdón, con otras personas, pero no había mucha gente que estuviera tomando la ayahuasca, ¿no? No, yo solo. La ayahuasca es esa planta de poder, la soga del muerto, el yagé, que utilizan... parecía al peyote, de la misma familia. Que utilizan ciertos chamanes y ciertos grupos para alcanzar la sabiduría o para hacer viajes. Físicamente, ¿qué te pasó? Cuéntanos un poco el proceso. El proceso fue tomar una dosis de esta sustancia bastante fuerte, según me explicaron después. Sí. Y al cabo de media hora empezar a tener una serie de experiencias físicas, empezando por los vómitos famosos y mareos y visión doble, triple, cuádruple, no sé cuántas. Y a partir de ahí entrar en un estado de... No sé en qué estado, pero que veía... En otras entrevistas han reído de mí, pero yo no vi a Dios ni vi a Jesucristo, solo vi letras griegas. ¿Letras griegas? Letras griegas bailando delante de mí y líneas de colores, azules, amarillas, entrecruzándose y formando ahí una serie de imágenes. Pero me acuerdo del Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega bailaban delante mío. Alguien se ha reído, pero resulta que desde el punto de vista de los inmortalistas tiene un gran significado el Alfa y el Omega, ¿no? Ya. ¿Te sentiste mal físicamente o te sentiste bien? Sí, llegó un momento en que dejaba de respirar, sentí mi muerte inminente y curiosamente yo me oponía, decía, bueno, mientras tenga arcadas estoy vivo. O sea que llegué a querer la arcada para sentirme vivo. Qué mal se siente uno cuando está así con eso, ¿verdad? Con la arcada, vomitando. Pero fíjate, pero llegó un momento en que dije,
a ver, si viene la arcada es que estoy vivo, si no viene es que ya me he muerto, ¿no? Y me resistía y venga arcada y tal. Aquí hubo un momento en que dije, vale, ya, paso de la arcada y que sea lo que sea, me entrego, lo acepto, me rindo, como dicen los de Reversing, ¿no? Y que sea lo que sea, tranquilo, no pasa nada. Y me sentía bien, no pasaba nada, se me iba al otro barrio. Estabas como que si te ibas a morir. Sí, por 2 veces, por 2 ocasiones se me quedaba sin respirar. Y en el momento en que dije, vale, de acuerdo, entonces me vino ese hálito de vida, ¿no? Volví a respirar profundamente y volví a tener todas esas alucinaciones o visualizaciones o como le queráis llamar. Hasta que fue cediendo el efecto de esta sustancia, pues eran las 10 de la mañana, a las 11, y empecé a las 12:30 de la noche, ¿no? Y ya está. Y fue una experiencia, fue más sensaciones, fue ver toda mi vida en ese tiempo, mi infancia, mis traumas de la infancia, o sea, aparte de un proceso psicológico muy interesante también, de ver eso que dicen, ¿no? Que ves tu vida en como si fuera unas diapositivas y tal, y revivirlas y entenderlas. En ese momento saber el porqué de aquella situación y las consecuencias de aquellos traumas, pues eso fue también como muy revelador para mí, ¿no? Ya. ¿Te enseñó esa experiencia que hay otras dimensiones, otras realidades? Tuve la sensación de que hay otras realidades. Tuve la sensación de que había una puerta oscura, grande, enorme, pero no la llegué a traspasar, ¿no? O sea, por eso no te digo que no vi ni ángeles, ni vi familia, ni vi estas experiencias que dicen en la muerte, ¿no? O antes de la muerte. Yo eso no lo he vivido, pero tuve la impresión, la sensación de que había otro mundo, otras dimensiones. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estamos tratando de hablar de la muerte, sobre todo de la inmortalidad, con nuestro invitado Miguel Ángel Sicilia. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar esta noche. 5 discos tenemos de uno de nuestros colaboradores, Guillermo Cacenave, que a lo mejor aparece hoy por aquí para avanzarnos un tema que vamos a tocar dentro de poco con él. Dices que la muerte es un fracaso. Sí. Fracaso nuestro, que nos suicidamos. Sí. Me lo explique, por favor. Pues bueno, no sé cuándo empezó la historia, porque tú sabes que hace miles de años la gente duraba mucho más. La vida de Matusalén o la... Lo vamos a hablar enseguida de sus ejemplos. La humanidad ha ido degenerando y ha ido entrando en nosotros lo que los inmortalistas llaman la urgencia de muerte, ¿no? Lo que Freud llamaba el thanatos y el eros, desde el punto de vista psicoanalítico, los inmortalistas le llaman la urgencia de muerte o la urgencia de vida. O sea, lo que nos hace estar vivo es la necesidad de vivir, y lo que nos impele o nos lleva a la muerte es la necesidad de morir. ¿El por qué? Esta necesidad de morir, pues por una serie de traumas, desde el nacimiento o antes incluso del nacimiento, en el embarazo. Este ya es otro mundo, que es el del renacimiento, el reversing y tal. Pues se ha descubierto que ahora empiezan a aceptar que el feto tiene vida, que siente, que la madre le transmite sus emociones, sus sentimientos, sus alegrías, sus penas, que sentimos el momento del parto como una separación del paraíso, del vientre de nuestra madre, que es un paso doloroso, que es un paso a otro mundo, y ahí ya nos crea una sensación de separación del paraíso y una sensación de culpa, porque oímos gritar, llorar, gemir a nuestra madre, y a partir de ahí, de la culpa y la sensación de separación y el temor que se produce por una serie de circunstancias en el momento del parto, que es otro tema que podemos tocar otro día, de cómo tendrían que nacer los niños y las niñas,
A raíz de ahí se va creando esta sensación de culpa y de necesidad de justicia, de muerte, de pecado original. De castigarnos a nosotros mismos. De castigarnos con la muerte. Sin embargo, es curioso porque hablabas de, lo vamos a ver ahora enseguida, con esta siguiente introducción, la gente vivía mucho más antes. Pero de un tiempo a esta parte, la edad media de vida en el mundo occidental o el mundo civilizado ha aumentado. Parece que la ciencia va haciendo que vivamos más. La medicina nos está ayudando. No, eso hay que reconocerlo. Que el promedio de vida a principios del siglo pasado era de 35-40 años. Y ahora está prácticamente en 100 años, se ha doblado las expectativas de vida. Y eso lo ha conseguido la ciencia. Ya. Pero hay otro método, tú dices. Pero hay otros métodos que pueden ayudar y de hecho consiguen que esa vida se prolongue. De hecho hay personas actualmente que tienen 300, 400 años. ¿Qué dices? Sí. ¿Hay personas que tienen 300 o 400 años? Sí. Espera, no lo avances. 2:34, segunda parte del programa, segunda introducción. Luego nos dirá, ¿estás de verdad? ¿De verdad? 2:34, seguimos adelante con la inmortalidad. No sé por dónde vamos a salir hoy. ¿Cuántos años? Bueno, lo que he de decir es, si me han dicho la edad, no te lo voy a preguntar porque está... Y la verdad que te conservas muy bien. Gracias. Pues no hago toda la... No soy un inmortalista practicante al 100%. Te conservas muy bien. Detrás de esta segunda introducción tratamos de daros algunos indicios más de este tema que para mí era casi absolutamente desconocido y que me está apasionando. He aquí algunos ejemplos más de personas que a lo largo de la historia dicen haber conseguido prolongar su vida. El conde Cagliostro, noble nacido en Palermo en 1743, tenía una técnica infalible para regenerar el cuerpo y poder vivir más. La técnica intentaba reproducir el proceso sufrido por los gusanos que se envolvían en su capullo de seda y renacían como mariposas. Y si ellas podían hacerlo, nosotros también. Por eso, su método consistía en desnudarse y tumbarse en una cama, envolver en una manta al individuo y dejarlo reposar durante un mes, alimentándolo solo con caldo de pollo. Cagliostro aseguraba que pasados unos días, el individuo empezaba a perder el pelo y a caérsele los dientes hasta llegar a un estado de debilidad extremo, a partir del que se empezaría un proceso regenerativo que devolvería al infeliz sus dientes y el pelo junto con la juventud. Un tratado atribuido a Paracelso, titulado La tintura de los físicos, que data de 1570, habla de una extraña pintura con la que los médicos egipcios habrían vivido hasta 150 años. Salomón Trimosín fue un alquimista europeo nacido en 1490, aunque no se sabe cuándo murió. De él se cuenta que vivió más de 100 años gracias a su elixir, que le habría rejuvenecido varias veces, regenerando sus cabellos, enderezando su columna y limpiando de arrugas su cara. Cuando se le preguntó que cuánto pensaba vivir, contestó que hasta el día del juicio final. Consumiendo una gota del elixir cada 6 meses, se provocaría la eliminación de todas las toxinas del cuerpo. Luego se caerían las uñas, dientes y cabellos, que más tarde se recuperarían como nuevos. Al cabo del tiempo, se iría perdiendo la necesidad de comer y la de evacuar, siendo suficiente la transpiración para eliminar líquidos. El alquimista más conocido fue el célebre Saint-Germain, que empezó sus andaduras por este mundo en el siglo XVIII. Voltaire escribía sobre él a Federico II de Prusia, que era un hombre que nunca muere y conoce todas las cosas. Su primera aparición histórica data de 1743 en Londres, donde empezaron a correr rumores de que era mucho más viejo de lo que aparentaba. Los que conocieron al conde notaron que nunca aparecía cansado, que jamás se le veía comer ni beber, a pesar de los innumerables banquetes a los que asistió,
y nunca se interesó sexualmente por las mujeres. La fecha oficial de su muerte es la de 1784 en el castillo de Landgrave de Carlos de Hesse-Kassel, y en ausencia de este. Son ejemplos de inmortales, pero hay otros métodos. La ciencia nos habla de ellos. Qué curioso, Miguel Ángel, esos métodos que utilizaban, ¿verdad? Sí, estoy escuchando con atención. Algunos no sabía de ellos y otros tienen su sentido. Por ejemplo, no sé quién ayunaba, le dejaba sin comer. Esa es una base científica y es un hecho que ayuda. Estar sin comer. El ayuno. El ayuno. Vamos a recomparar un poco. Personajes en la historia que han tenido muchos años. Decíamos Matusalén. ¿Eso es cierto que vivió 800 años, decía la Biblia? Sí. Enoc, Elías, Jesucristo. Esto, digamos, dentro de la cristianismo. Jesucristo murió a los 33 años, ¿no? Jesucristo murió a los 33 años, ¿no? No, Jesucristo se transfiguró y subió en cuerpo. Es un inmortal. Me lo explique, por favor. Bueno, vamos con Enoc y luego tocamos a Jesucristo. Que vivía mucho tiempo y de repente a ver, el interés del inmortal es la transfiguración. O sea, convertir el cuerpo en el cuerpo diamantino que llaman ellos, ¿no? O sea, que lo puedes componer y descomponer a tu antojo. Puedes que sea visible o que no sea visible, es un dominio total. O sea, no tiene nada que ver con la vejez, la barba blanca, no, son personas que no tienen edad. Ya. Y decías antes que había unos cuantos que tenían 300 años. Sí, en la India hay reconocidos como... En la India, en Arizona. En Arizona, en centro, por ahí en Norteamérica, Leonard Orr, que es uno de los, digamos, es el primero que ha vuelto a reintroducir el tema de la eternidad física, de la inmortalidad en Occidente. Es de la fuente de la que yo he empezado a ver, y él se reconoce como enviado por Babaji, que es otro representante de Dios, de los 108 nombres que tiene Dios. Babaji es de la India. Un santo hindú, sí. Y entonces Leonard lo llegó a conocer, y Babaji le dijo que tenía que transmitir otra vez la idea de la eternidad física y de las tres premisas que para Babaji eran en aquel entonces: era la verdad, la simplicidad y el amor, ¿no? Y este personaje dices que ha recopilado que hay... Leonard Orr es un gran investigador del tema. ¿Leonard? Orr. O-R, no sé si es una o dos R's. Ya. Orr. Tiene mi edad, más o menos. Para dar datos a nuestros oyentes, si queréis investigar, ya sabéis, Leonard Orr, para que busquéis en internet. Sí, en internet está. Aquí en España hay otro amigo mío, estudioso, quizás el que mejor ha recopilado todo el tema, en un libro que se llama La estrella del mago, de Joaquín, se llama Joaquín Alegre Valls. Hace unos años lo conocimos Guillermo y yo yo lo conoció Guillermo en el Escorial, en un congreso que hubo allí, y este hombre ha estado 3 años recabando y es todo un tratado de ahí. Os remito, porque este libro es impresionante, no solo por su volumen de páginas, sino por lo bien que lo ha elaborado. La estrella del mago, dices que se llama. La estrella del mago, editorial Humanitis. Sí. Y debajo pone Tratado de Inmortalidad Física, y es el hombre, es perfecto. Para mí se lo recomiendo al que le interese el tema. Ya, y dices que estos son personas que han recopilado esta serie de datos, y que hay pruebas de que hay individuos que tienen 300 años o más en el planeta. Pues según Joaquín y según Leonard, hay 18 por allá en Centroamérica, en Norteamérica, y en la India son incontables, ¿no? Pasa que con el tema de los inmortales hay un temor
y es que se los cargan. ¿Sí? Han aparecido en la India y en Oriente, pues, yogis, o como lo quieras llamar, estas personas que se retiran y están ahí viviendo esta inmortalidad o esta eternidad física, han aparecido con un tiro en la nuca, ¿no? Entonces, muchos pasan de incógnito. Nos revelan esa capacidad que tienen. Esa capacidad que tienen por eso, por el peligro de que se los carguen, ¿no? Ya. Déjame que escuchemos Salvador Macip, fue un invitado que nos hablaba de la inmortalidad también desde el punto de vista científico, porque quiero acometer ese punto de vista que tú tienes también como médico. Escuchemos. Estamos justo empezando, estamos viviendo un momento clave, creo yo, en la ciencia biomédica, en la medicina y en las ciencias biológicas, que estamos empezando tenemos tantos datos ya acumulados, tantos conocimientos, que vamos a pronto a ver cómo los aplicamos para mejorar la salud y para hacernos eso un poco más inmortales y más perfectos. En los próximos años yo creo que veremos grandes cambios. Tú estás investigando en la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Exacto. Eres profesor de mecanismos de muerte celular. Sí, suena bien, ¿verdad? Suena raro, por lo menos, sí. Sí, no, la muerte celular es una cosa más importante de lo que parece. Es uno de los mecanismos que tenemos en el cuerpo para muchas cosas, pero una de las más importantes, por ejemplo, es cuando una célula empieza a comportarse de forma extraña. Lo más rápido, lo mejor que se puede hacer es obligarla a suicidarse, a que se muera y se elimine, y así se elimine el riesgo también. ¿Y eso se hace? ¿Se puede hacer? Sí, esto es una de las cosas que nuestro organismo hace normalmente, y es uno de los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para evitar el cáncer. Si sabemos controlarlo y si sabemos cómo dirigirlo, podríamos en principio tratar mejor el cáncer. Salvador hablaba de la posibilidad tras de la ciencia, de hecho lo están estudiando, de conseguir esa inmortalidad, y hablaba de que suicidar las células. Tú lo has nombrado hace un momento. Nos suicidamos quizá por ese temor que tenemos al pecado, o por ese concepto de pecado que tenemos. ¿Me lo explicas, por favor? ¿Por qué nos suicidamos? Sí, ¿por qué nos suicidamos? Por el sentimiento de culpa y del pecado original y de todas esas historias que nos han inculcado las religiones, diferentes religiones, ¿no? ¿De qué forma podemos salvar eso para llegar a ser inmortales? Cambiando el pensamiento, cambiando la urgencia de muerte por la urgencia de vida. O sea, aquí trabaja mucho la emoción, el sentimiento y el pensamiento. A veces con Guillermo, cuando dicen aquí, y lo primero fue el verbo, yo digo que no fue lo que dice la religión, ¿no? Lo primero fue el verbo. Yo ahí no estoy de acuerdo. ¿Qué fue lo primero? ¿El pensamiento? La sensación. La sensación. Después la emoción, después el nacimiento y después el catalogar esa emoción, el hablar. Y decir, pues he tenido miedo, estoy pasando miedo, me siento culpable. Entonces lo primero fue sentido, no fue hablado. Ya. ¿De qué forma podemos llegar a cambiar esa percepción, ese pensamiento? Bueno, hemos ido evolucionando y ahora parece que lo que pensamos se traduce en actos, ¿de acuerdo? O sea, si tú piensas en positivo, si tú tienes una idea positiva, se convierte en positivo. Si tú crees en algo, aquello se convierte en realidad. Si va acompañado sobre todo de la emoción y el sentimiento y la convicción de aquello, se convierte en realidad indefectiblemente. ¿Por qué no crear positivo? ¿Por qué no pensar en positivo? Yo puedo crear la eternidad otra vez. Sí, pero no hay un proceso físico o químico en las células, dentro de nuestro ADN, que nos lleva a ir oxidándonos sin morir. Yo he llegado a la conclusión de que no. Yo he llegado a la conclusión de que incluso el ADN, con el sentimiento y el pensamiento, se pueden cambiar. La célula muere por una intoxicación. Simplemente es una intoxicación celular de lo que ahora está de moda, los residuos oxidativos y los productos residuales que quedan de la alimentación y tal y cual, pues todo eso se va acumulando en diferentes órganos, después en la célula, y esta pues al final la casca, ¿no? Pero en principio la regeneración celular, eso sí, cuando tú sabes que las células según qué órganos se van regenerando, pues unas al cabo de una semana, otras al cabo de un mes, la sangre al cabo de 3 meses ya no es la misma célula, pero se van transmitiendo las mismas, el legado, digamos, de urgencia de muerte se transmite.
el momento que consiguiéramos que en esa regeneración cambiara el pensamiento de urgencia de muerte por la necesidad de vivir, por ejemplo, las células cancerígenas son inmortales. ¿Sí? O sea, su mecanismo de reproducción sería el ideal para la inmortalidad. Bien organizado. Pero el mecanismo de reproducción de la célula cancerígena, por eso es tan jodida, perdón, porque tienen algo que no tienen, y es que no tienen culpa, no sienten la culpa ni la necesidad de morir. Al contrario, quieren vivir. Qué curioso. Hablas de la filosofía inmortalista. ¿Qué implica esa filosofía? ¿Qué postura? Es un cambio de pensamiento, sobre todo. O sea, las personas mortalistas, si tú le dices, joder, ¿para qué quiero vivir tanto? Para sufrir. ¿Para qué quiero vivir tanto si eso es un aburrimiento? ¿Para qué quiero vivir tanto si se me van a morir toda mi familia, voy a sufrir? ¿Para qué quiero vivir? Estos son todos los pensamientos negativos y resistencias que se oponen a la vida. En el momento en que cambiamos esa mentalidad y decimos, no, quiero vivir para gozar la vida, quiero vivir para gozar a Dios o para gozar, para ser feliz, para estar, ¿por qué no cambiar esas ideas? Y como decía Leonardo, dice, el comerse una chocolatina cada 500 años es un motivo para vivir, y no estoy mirando a nadie. Cada 500 años, muy largo me lo fías, ¿no? Pero es una frase de Leonardo, ¿no? Ya. Entre otras cosas, se ha apuntado aquí que también hay una especie de filosofía en la que no se combate el dolor desde el punto de vista de los inmortalistas. Cuéntame eso. Bueno, esto ya más que de los inmortalistas ya entra dentro de una psicología, el reversing, del renacimiento, ¿no? Es otra filosofía también que viene de ahí, ¿no? Y es la de no resistirte a las sensaciones negativas, a las emociones, entre ellas al dolor, ni físico ni emocional. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente lo reprimimos, la palabra que usamos en psicología, reprimimos la emoción, reprimimos el sentimiento negativo, la experiencia negativa, la reprimimos porque no queremos sentir eso, ¿no? Pero reprimir no quiere decir eliminar. Simplemente la almacenamos en alguna parte del cuerpo, que es una bomba ahí de relojería que en cualquier momento emerge, ¿no? Entonces, la filosofía contraria dice, no, vívelo, siéntelo. El dolor, el sufrimiento. El sufrimiento, el dolor, no lo reprimas, respira. Aquí entra la respiración. Respíralo de una manera determinada y trasciéndelo. En el momento en que lo aceptes, que aceptes el dolor, que aceptes el sufrimiento, que aceptes todo, incluso tu propia muerte, dejará de existir. ¿Sí? Y eso es verdad. Hay una onda también dentro de la medicina naturalista, no sé cómo llamarla, en la que dicen... Estoy hablando ahora de otra técnica que también uso, que es la sofrología, ¿no? Sí. O sea, cuando relajamos un cuerpo, cuando a través de las técnicas sofrológicas logramos que el cuerpo y la mente se relaje, el dolor disminuye o desaparece incluso, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque simplemente lo dejamos fluir. Nos quedan 6 minutos para terminar. Oh, qué pena. Ahora que me estaba animando. Puedes venir cuando quieras al programa. Vale, ¿de qué forma? Consejos para llegar a conseguir esa inmortalidad. Primero, quizá quitarse la idea de que nacemos para morir, sí. La idea del pecado, quizá eso sea el pecado original, que esté yo impreso, creo que de ahí viene la historia, el pecado original. Impreso en las células, en el ADN del ser humano, nacemos ya castigados a morir. Sí. Aunque uno piense lo contrario, yo creo que el pensamiento positivo, la sensación positiva, la emoción positiva que contrarreste cualquier pensamiento, cualquier sentimiento negativo, ese es para mí es el eje de la larga vida, por no decir de la eternidad, ¿no? Yeah. Yo, con que lleguemos de momento a 300 años, ya me conformo, ¿no? ¿Tú querrías vivir 300 años? Yo sí, yo encantado. Aunque pierdas a tus familiares, a la gente que quieres, a tus amigos, a tus... No tendría la sensación de pérdida.
No. No sé, es difícil de explicar en un minuto, ¿no? Ya. Y vamos a hacer, decías que también en la respiración estaba la clave de toda esta proceso inmortalista. Estos que respiraban el aire de las jovencitas, iban un poquito por ahí, ¿no? El prana de los yogis. No cabe duda de que en el aire hay algo más que oxígeno. Probablemente sea la energía cósmica, la energía divina, o como le quieras llamar, que entra también junto con el aire, ¿no? ¿Y ibas a proponernos un ejercicio para aprender a respirar de esa manera? Sí. Déjame que pongamos un poquito de música y lo hacemos en un minuto, ¿te parece? Muy bien. Cuando quieras, te escuchamos. ¿De qué manera había que respirar? Conscientemente. En la medida que seamos conscientes de cada respiración, estamos, lo que otros dicen aquí, en el aquí y el ahora. Si tú estás viendo, sintiendo, viviendo tu respiración, no puedes pensar en otra cosa, no se puede pensar en dos cosas a la vez. Entonces, en la medida que tú te concentras en esa respiración y la haces de una manera determinada según qué yogis o según qué técnicas orientales, con una sola nariz, después con la otra. Yo la que conozco y he practicado es la que llaman la respiración consciente circular. O sea, no hay parada entre la inspiración y la expiración. ¿Cómo sería entonces? Sería una respiración circular, o sea, sin parar. Sin parar. No acabas. Esto por la boca, por la nariz. Imagínate que estás haciendo un círculo entre la inspiración y la expiración. Eso se llama la respiración consciente circular, y que ese círculo lo transmites no solo al pulmón sino al resto del cuerpo, y que estás ahí en ese estado. Es para mí uno de los secretos de la longevidad. El otro es el ayuno. Sí. Yo he hecho ayuno. ¿Durante cuánto tiempo? Pues 15 días, una semana. 15 días de ayuno, tomando solamente líquido. Solo agua. Solo agua. Diferencia del ayuno que hacían los orientales y que aconsejan de no comer ni beber. Yo ahí científicamente no lo acepto, ¿no? Entonces, el hecho de beber solo agua, eliminas todas las toxinas igual, no solo las físicas, sino incluso las emocionales, y puedes estarte ahí 30 o 40 días tranquilamente bebiendo, eso sí, 2-3 litros de agua para que el riñón limpie y purifique todas las toxinas que se van eliminando en el hígado, en no sé dónde. Y luego volver a comer poco a poco, ¿no? Y después hacer una dieta equilibrada, una dieta que no contenga, a ser posible, animales. Pero no por nada, sino porque es algo que más de filosofía que de hecho, ¿no? O sea, hay gente que siente la culpa en comerse un pollo o en comerse una vaca, ¿no? Yeah. Y sin embargo uno siente la culpa de comerse el trigo o una cebolla, y son seres vivos igual para mí. Pero bueno, ahí no quiero entrar en polémica, ¿no? Curioso, nos vamos, estamos a punto de terminar. Por lo menos hemos intentado esta noche dar indicios. No sé si conseguimos. A mí me has interesado, por lo menos, y voy a ir enseguida. Repite el nombre de esa persona que decías que fue el primero en investigar. Leonard Orr. O-R. Y luego había un español que era... Sí, Joaquín Alegre Valls. Joaquín Alegre Valls, lo buscaremos y nos seguiremos interesando. En un momento te despido. Pregunta que qué tal. ¿Has estado a gusto? Estamos ya... No, estamos en... ¿Has estado? Sí, he estado muy bien. Gracias, Miguel Tocayo, por hacerme sentir bien. ¿Tú crees que... Un placer. Vienes a tu casa y hay que hacer que te sientas bien en tu casa. Muchas gracias. ¿De verdad que hay inmortales que viven 300 años? ¿De verdad que la muerte es un fracaso de la vida? Sí, eso estoy convencido. Ahora, que hayan inmortales, yo no los he visto. A Leonard Orr sí que ha visto a Babaji, pero yo me creo más esto que otras cosas.
Gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero verte en breve. Cuando quieras. Tenemos todavía muchas cosas, simplemente lo hemos esbozado. Quiero que me enseñes alguna de esas técnicas, sobre todo para llegar a tu edad y estar como estás. Eso es que tienes genes de La Palma, que eso hace mucho, ¿eh? Sí, también influye. Eso hace mucho. Gracias, ha sido un placer. Gracias a ti. Datos de los que vamos a hablar dentro de un momentito. Hay un vídeo que está conmocionando a la opinión pública. Escuchar el audio. ¡Hostia! ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Pero esto no es normal, ¿eh? ¿Pero qué carajo pasa aquí? ¡Me cago en Diola! ¿Pero qué carajo está pasando aquí? ¡Hostia! ¡Vamos la hostia! ¡Cago en Diola! ¡Para la máquina! ¡Para la máquina! ¿Qué carajo pasa aquí? Non sei, deixa un poquinho que Esto no es normal. Os vamos a contar todos los detalles de este vídeo que conmocionado. Nos llegaba a nosotros, nos llamó mucho la atención. Está circulando por internet y hay muchos datos que daros. Nos hemos puesto en contacto con algunos, nos vamos a poner en contacto con algunos investigadores gallegos y os contarán todo. Se acercan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. No os vayáis, hay mucho espacio en blanco apasionante aquí en Radio Nacional de España. Una nueva experiencia de comunicación. En Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. La que has liado, Miguel Ángel, con el tema de la inmortalidad. Te vamos a tener que dar una dirección, atentos. ¿Queréis ponernos en contacto con él? Enseguida os vamos a dar un sistema. La que has liado, te vas a tener que venir otro día. Hay muchos temas más que, disculparnos porque hay muchos temas más que queremos tocar esta noche. Tenemos 5 discos de Guillermo Cazenave sorteando para toda la gente que quiera intervenir en nuestro concurso 900-137-137, mandando una pregunta a través del email espacioenblanco@rtve.es. Y no olvidéis el programa mañana. Hay un programa especial con un invitado que no le gusta mucho hablar de estos temas, que le da vergüenza, pero que lo habéis pedido que venga. Buenas noches, don Guillermo Cazenave. Has estado ahí en la sombra. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Contento de que nos hayas traído a este singular personaje y de que hayas venido al programa, sobre todo con ese regalo para nuestros oyentes. Muchas gracias. Yo te lo agradezco. La semana que viene, aprovechando, hoy no está en el País Cátaro Guillermo Cazenave. Él es el que nos trae y nos lleva. ¿Cuándo vamos a ir al País Cátaro una vez? ¿Cuándo conseguimos eso que nos falta para irnos al País Cátaro? Hay un montón de gente que quiere hacer el viaje. Tenemos la excursión un poco acatarrada, ¿no? Sí, está un poco parada. Pero yo dentro de poco voy para allá. Sí, si Dios quiere. Serás muy bienvenido y además que, bueno, tú has recorrido todo el mundo prácticamente y aún queda ese pequeño... He estado en Carcassonne, ¿eh? Eso sí es verdad. He estado en Carcassonne varias veces, pero no he estado en el resto de los lugares que iremos. Guillermo Cazenave es un músico, iba a decir un personaje como de la Edad Media, multifacético, con un montón de cosas. La semana que viene vienes a hablarnos de astrosonía y algo que a mí me apasiona, el sonido de las esferas. ¿Qué es eso del sonido de las esferas? Avánzalo y quiero escucharlo con tu guitarra. Le hemos hecho sacar la guitarra porque has venido a Madrid a hacer una serie de actividades, ¿no? Sí. Luego anunciamos dónde estáis, por si quieren veros mañana o pasado. Muy bien. ¿Qué es el sonido de las esferas? Bueno, es un latir, un palpitar, ¿no? Algo que está latente en cada cuerpo viviente y que los pitagóricos, por no decir Pitágoras, de quien incluso se cuestiona su posible existencia, ¿no? Es algo así como lo de Shakespeare, ¿no? Estudió o estudiaron, trabajaron y divulgaron. De hecho, astrosonía es la palabra moderna en cuanto a astra, que es astros obviamente, y sonus del latín, astra del griego, y de sonido, ¿no? El sonido de los astros, que todo bicho viviente, no solo nosotros, cada cuerpo celeste, desde una supernova hasta una hormiga, una ameba, tiene su propia nota, su propia sinfonía interior. Qué curioso. Nos vas a tocar a hacer permíteme una pregunta antes. Bueno, toca y luego te hago la pregunta. Este es el sonido que es un sonido de las esferas, un sonido de astrosonía.
música es el lenguaje universal por excelencia que une a todas las culturas, ¿verdad? Quise hacer una pincelada empezando con algo así, más bien con una afinación que nos conectara con Persia, ¿no? Con el Éufrates, con lo antiguo, acabando con algo, como hemos visto, un poquillo más quizá oriental, moderno, pero que era de dos culturas a las cuales le debemos muchísimo en cuanto a esa conexión, ¿no? A esa conexión con lo que eran los dioses, con lo que probablemente incluso los americanos buscaron en Bagdad, ¿no? Con esa arca de la alianza. La semana que viene más, 3 y 10, 3 y 11. Gracias, Guillermo. ¿Se te puede ver esta semana en Madrid, a ti y a Miguel Ángel? Estaremos visibles en el invernadero, qué nombre, ¿no? De la estación de Atocha, del AVE, y en nuestro stand de musicoterapia estaremos allí un médico y un músico aunados y unidos por todo esto, intentando compartir nuestro espacio con todos quienes quieran venir allí en Atocha. Será perfecto. Si alguien quiere conectarse con Miguel Ángel a través de email, ¿puedes dar un email? Sí, sería mail de email, ¿no? Mail @ astralweb.info. ¿Sería cómo? ¿Vuelvo a repetirlo? Mail @ astralweb.info. .info. Gracias, Guillermo. Sabes que para nosotros, de la familia, del equipo, te veo la semana que viene. Buena semana, Miguel Ángel, también para ti en esa actividad que estáis haciendo, también para ti, Guillermo, para los dos. Gracias, Miguel. Nos vemos en breve por aquí, ¿vale? Un abrazo, Miguel. Encantado de conocerte. Un placer también para mí. Gracias. Chao. Y nos vamos a hablaros de ese ovni. Podéis ver el vídeo, si queréis, si no lo habéis visto todavía, en nuestra página web www.espacioenblanco.es. Entráis ahí, bajáis y ahí está el ovni. Absolutamente sorprendente, pero con todas las dudas os lo ofrecemos y tratamos de ponernos en contacto con algunos investigadores para aclarar qué es esa historia. Ahí vamos con ello. En estos días, recibíamos en nuestra redacción un vídeo sorprendente. Pocos días después, ha comenzado a circular por internet a la velocidad de la luz. Se trata de unas imágenes en las que se ven a unos pescadores gallegos. Junto a ellos, aviones de la Fuerza Aérea sobrevuelan el mar. De repente, aparece la figura de un objeto volador, con forma de platillo. Permanece unos segundos en el aire y de pronto se zambulle en el agua. A partir de entonces, se desata la acción. Marineros, aviones de caza, ovnis. Hemos querido investigar de qué se trataba y nos hemos puesto en contacto con algunos de los estudiosos gallegos más importantes de los fenómenos ovni. Escuchemos sus opiniones. Esta semana nos asombramos con un vídeo que nos mandaban y que luego ha recorrido por ahí un montón de camino, en el que se decía que en Galicia se veía un extraño ovni perseguido por aviones y por helicópteros. Esta es la secuencia sonora para que la escuchéis. ¡Hostia! ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Pero esto no es normal, ¿eh? ¿Pero qué carajo pasa aquí? ¡Me cago en Diola! ¿Pero qué carajo está pasando aquí? ¡Hostia! ¡Vamos la hostia! ¡Cago en Diola! ¡Para la máquina! ¡Para la máquina! ¿Qué carajo pasa aquí? Non sei, deixa un poquinho que Esto no es normal. Ese era el sonido. Estamos tratando de ponernos en contacto con algunos investigadores
gallegos sobre todo, para que nos den su opinión. Miguel Pedrero, compañero, es uno de ellos. Don Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas. Desde luego el sonido es increíble, suena que te vas por las patas abajo. ¿Has visto el vídeo, pues, claro? Sí, he visto este vídeo y algunos más que en días anteriores pues también han circulado por la red de redes, sobre todo en el canal de vídeos en YouTube, también de filmaciones de supuestos ovnis a pleno día sobre los cielos gallegos, ¿no? Pero... Espera, antes de que lo adelantes, vamos a dar, para la gente que no lo haya visto, lo tenemos en la página web del programa, espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es, por si queréis verlo. Pero son unos pescadores que están tranquilamente faenando, por encima de ellos en su barco pasan 2 aviones a reacción, 2 veces, a un lado y a otro, y luego un poquito adelante de ellos se ve un objeto volante no identificado precioso, es decir, un ovni circular que de repente se mete al agua, como cayéndose con un golpe tremendo y que salta al agua por encima. Instantáneamente llega el helicóptero diciendo que se alejen de la zona, que vayan a puerto y que allí les explicarán. Esa es más o menos un poco la secuencia. Las imágenes son impactantes, el vídeo es impactante. ¿Qué opinas de ello? Bueno, primero, 2 cuestiones. En primer lugar, que un vídeo anónimo circule por internet no quiere decir absolutamente nada. Hoy en día cualquiera con ciertos conocimientos puede falsificar una filmación de ese tipo e incluso mejor. Es decir, para los investigadores un vídeo anónimo es prácticamente como no tener nada. Necesitaríamos acceso al vídeo original, acceso a los testigos, al lugar de los hechos para hacer una investigación en condiciones. En este caso no conocemos a los testigos, no sabemos cuándo fue grabado, no sabemos con qué tipo de cámara fue grabado. Es decir, es prácticamente como no tener nada, ¿no? Y como digo, muchísima prudencia, porque podría tratarse de un fraude. Además, en el vídeo hay varios elementos tremendamente curiosos que me hacen sospechar que efectivamente podría tratarse de un fraude. ¿Por ejemplo? Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, las voces de estos marineros a mí me dan la impresión, es una impresión personal, de que están sobreactuando. Me cago en Diola, ¿y qué pasa? Sí. Me da la impresión de una sobreactuación por parte de estas personas. En segundo lugar, el principio del vídeo ya no tiene sentido. Es decir, están grabando a 2 cazas militares, así comienza el vídeo, pero en ningún momento antes de esas imágenes de los aviones militares observamos el ovni. Solo después, cuando ya desaparecen del campo de visión esos aviones militares, observamos el objeto, el ovni. Durante unos segundos graban a este objeto y como decías tú anteriormente, pues se introduce en el agua, ¿no? Se zambulle en el agua, sí, como se zambulle en el agua, efectivamente. Y bueno, y aquí hay otro elemento curioso, ¿no? Si tú estás grabando un no identificado que a no demasiada distancia de ti, a pleno día, ese ovni se introduce en el mar, y lo normal es seguir grabando en ese lugar, ¿no? Tratando de claro, de filmar por si el objeto sale del agua o se mueve bajo las aguas, ¿no? Sin embargo, en este caso, el cámara se dirige, o la persona que está grabando se dirige hacia uno de sus compañeros, al que le enfoca, su cara aparece pixelada, y este hombre, pues, de forma muy ostentosa, dice una serie de tacos y aparenta nerviosismo. Luego incluso graba a otro compañero más que también dice una serie de cosas y le dice que deje de grabar, ¿no? Yeah. Y luego, actos seguidos, cuando otra vez vuelve a girar la cámara hacia el lugar donde estaba el ovni, y de nuevo pasan esos 2 cazas militares, luego aparece ese helicóptero negro que les dice que se dirijan a puerto, ¿no? Sospechoso. Toda la escena es tremendamente sospechosa, pero como te digo, con los elementos que tenemos es que no podemos asegurar absolutamente nada. Yeah. Hay elementos muy sospechosos que a mí me inducen a pensar de que se trata de un fraude, pero como te digo, necesitaría acceso al vídeo original y, sobre todo, lo más importante, a los testigos para llegar a alguna conclusión. Además, este vídeo, como te decía antes, se inscribe en una, entre comillas, oleada de ovnis, de filmaciones de ovnis en Galicia, que también han sido colgadas han sido puestas en circulación en internet a través de YouTube y otras páginas de vídeos. Son unas filmaciones también
tremendamente sospechosos. Ya. Bueno, esa es la opinión de Miguel Pedrero. Eso no significa que que este vídeo sea, bueno, sospechoso, no significa que no haya casos que hayan sido auténticos y que sean auténticos en Galicia, ¿verdad, Miguel? Sí, efectivamente, casos tenemos muchísimos, ¿no? Este es tremendamente espectacular, las imágenes son tremendamente espectaculares, pero igual estas que otras a las que hacía alusión anteriormente, de una serie de objetos a pleno día, que hacen una serie de movimientos y que también supuestamente han sido grabados por varios testigos y que, como te digo, también tienen algún tipo de elementos que a mí me hacen sospechar que se trata de un fraude. Yo he estado en varias posibilidades, ¿no? En el caso de que fuesen un fraude, ¿no? Yeah. Esto me recuerda a aquella cuando surgió la historia de los círculos de las cosechas que aparecieron en diferentes puntos de la geografía española, sí, y que luego era una campaña de prensa de una marca de ron, ¿no? Una campaña publicitaria, es lo que se llama, que ahora está muy de moda, marketing viral o publicidad viral, ¿no? Es atraer la atención de los medios con una serie de noticias falsas, y nuestros temas bueno, pues son un buen escaparate para este tipo de operaciones de marketing, y luego sacar la verdad, ¿no? Como te digo, tener una serie de vídeos anónimos y sin ningún dato más, para los investigadores es prácticamente no tener nada. Apuntamos tu opinión, te la agradecemos. Vamos a seguir hablando con más gallegos a ver qué nos cuentan. Miguel, gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, Miguel. Y nos vemos prontito. Seguimos viaje para indagar acerca de ese vídeo que está removiendo muchos cauces informativos. José Lesta en La Coruña. Buenas noches, José. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Otro investigador, escritor gallego. ¿Qué opinas del vídeo? ¿Lo has visto? ¿Qué crees que puede ser? Pues mira, lo he visto en las últimas horas y he visto un par de vídeos más, tanto en otras zonas como en Ogrove, como en Ribeira. Y a mí me da la sensación de que se trata de un fraude. ¿Se trata de un fraude? Sí, pero una cosa muy elaborada. Lo curioso del vídeo, hay varias cosas. Una, las reacciones de la gente, que es bastante inusual, es decir, tú si grabas algo de esas características, por supuesto cada uno puede relacionar como reacciones, pero las reacciones de estos marineros no parecen muy normales. Tú estás grabando un vídeo, no te pones a grabar la cara de tu compañero de al lado, sigues grabando el ovni. Y después vamos a ver, aparece un helicóptero absolutamente negro y sin distintivos, sí, que ahora parece ser que lo están identificando como un helicóptero de la Guardia Civil, es decir, un helicóptero tipo de la Guardia Civil. Y después los cazas también son muy difuminados, puede ser una filmación de otro tipo que ha sido incrustada en el vídeo. En cuanto al ovni, lo que te estaba comentando es que viéndolo cuadro a cuadro, cuando el ovni supuestamente se mete en el agua, si lo ves justo los últimos fotogramas, sí hace algo muy extraño, muy elaborado, es decir, no entra en el agua se abre, el ovni se va hacia la derecha, hace una especie de giro en el aire, esto fotograma a fotograma, ¿no? Sí. Y después de hacer ese giro en el aire, vuelve hacia atrás y sí parece que entra en el agua. Esto es algo que está hecho por alguien que lo ha elaborado de una manera pues muy puntillosa, muy detallista. Entonces el vídeo, si es un fraude, que yo creo que es un fraude, está muy bien elaborado por alguien que le gusta estos temas, eso sin duda, que sabe mucho de avistamientos ovni, cosas de este tipo. Desde luego le tenían que dar un premio, porque si es un montaje lo ha hecho muy bien. Sin embargo, hay casos auténticos por ahí funcionando, aunque también tenéis últimamente una oleada de ovnis en Galicia, ¿no? También casos parecidos a este. Bueno, más que una oleada han pasado cosas muy curiosas últimamente. Vamos a ver, el 12 de septiembre, y de eso fui yo testigo, durante 2 noches se vieron unas estelas verdes como una especie de estrellas fugaces pero mucho más grandes, es decir, entre comillas, piedras caídas del cielo que inicialmente parecían blancas y según van cayendo dejan una estela verde, que fueron fotografiadas por cientos de personas, no solo en España sino en otros sitios del planeta. La NASA, la explicación que ha dado a eso es que se trata de excrementos lanzados desde la Estación Espacial Internacional. ¿Excrementos? Concretamente de 70 kilos de excrementos de ellos. Y que eso es lo que ha fotografiado pues todo el mundo. Eso fue a mediados de septiembre. Y el sábado pasado, concretamente a las afueras de La Coruña, pues salió una noticia curiosa en La Voz de Galicia acerca de 2 testimonios, 2 personas, Ana Segrelles y Miguel Pineda, que supuestamente vieron sobre el puente de la ría de Oburgo
pues unas luces, unos destellos que vibraban sobre el puente. Esto te digo a las 12 del mediodía, con el tráfico a pleno rendimiento. He visto el vídeo también. No hay vídeo. No hay vídeo, entonces ¿has visto algo parecido en otro? Sí, he visto otra cosa parecida también en un puente, a pleno día, y una luz también que parpadeaba. Otro vídeo que funcionaba por ahí. ¿Dices que no hay vídeo? No hay vídeo, lo que pasa es que parece ser que estos testigos han llamado a la policía, o eso decía la noticia. Que han llamado a la policía, que la policía se personó allí y tal, y que incluso uno de ellos, que es un comercial catalán, pues preguntó sobre si había maniobras en la zona. Porque esos destellos parece que eran como una especie de luces láser o algo así sobre el puente. Tuvo que ser algo muy llamativo en caso de que sucediera, porque ya te digo que fue a plena luz de día, un día despejado, a pleno sol, y en medio de un puente que es el que hace el tránsito de circulación de coches de entrada y salida de la ciudad. Ya, curioso. El caso es que parece que en Galicia la cosa está movida, y para terminar, en 30 segundos, parece ser también que hay personas que están, falsificando vídeos para que caigamos en la trampa y digamos, fíjate que vamos, y luego digan, mira, ¿ves? Si lo hicimos el otro día, qué bobos son estos que hablan del platillo volantes, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, yo te decía lo de la noticia esta, ya poniéndola en duda, porque era el único caso últimamente de avistamiento del que tenía ciertas esperanzas de que fuera algo real. Empiezo a dudar ya incluso de esa noticia de La Voz de Galicia. No de la noticia en sí, sino de que no ha sido alguien o dos personas que hayan llamado al periódico diciendo algo que no han visto. Es decir, que tanto los vídeos de los que estamos hablando como estas noticias que están surgiendo, pues formen parte de una especie de marketing que se lleva ahora mucho, marketing viral. Es decir, tú lanzas vídeos en YouTube, en Internet, lo arropas con una serie de noticias en medios de comunicación creíbles y serios, y formas ya una bola en que empiezan a salir noticias en programas de radio, etcétera, y se genera una expectación sobre algo que es falso. Ya. Bueno, no nos gustaría contribuir a eso. Tratamos de buscar respuestas. José, gracias. Te veremos por Galicia, estaremos atentos a las investigaciones, y aquí tienes abierto, como siempre, tu casa. Los micrófonos de Radio Nacional son tuyos. Pues muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. También para ti, todo lo mejor te deseamos. Y seguimos este viaje, nos vamos hasta Lugo. Allí está otro de nuestros investigadores favoritos. Hacía poco presentaba aquí en nuestro programa Materia Reservada, un libro sobre investigación del mundo ovni impecable, Marcelino Requejo. Buenas noches, Marcelino. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Otro gallego de pro, investigador. ¿Has visto el vídeo? ¿Qué te parece, por ir rápidamente? Pues me parece que puede estar trucado, sí. ¿Puede estar trucado? Tiene todos los visos de que una parte del vídeo parece trucada. Lo demás se supone que puedan ser imágenes reales. Tanto lo del helicóptero como los aviones y el barco que está en el mar. Eso se supone que son imágenes muy trucadas. Lo otro del ovni que aparece a la derecha después, ya parece que ahí hay una serie de circunstancias que pueden ser un montaje. Ya. Qué curioso que la gente se puede dedicar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, pasan el rato así, pero bueno, no cuelan tampoco. Y se sabe que aunque fuera una grabación auténtica, casi todo el mundo iba a dudar de que fuera real. O sea que tampoco tendría mucho sentido poner una grabación auténtica, porque no se la va a creer nadie, porque se sabe que todo se puede trucar. Ya. Sin embargo, tú que llevas investigando mucho, y además en ese libro, ¿cómo se llamaba? ¿Materia Reservada o dicho de mal? OVNIs Alto Secreto. Alto Secreto, OVNIs Alto Secreto. OVNIs, perdón que me confundía. OVNIs Alto Secreto. Has investigado casos también que ocurrían en el mar, ¿no? Sí, y tenemos en tierra incluso, bien, la grabación podría encajar perfectamente con muchas descripciones que han hecho los testigos que han visto un caza persiguiendo a un ovni en Galicia, pero prácticamente solo que en verse en el mar. Los casos que yo tengo son en las montañas, en el interior, pero la descripción es prácticamente idéntica. Se han podido basar en alguna de esas descripciones para hacerlo, o bien, yo no voy a dar la totalidad de que sea, pero es que hay como una escenificación ahí que no acaba de encajar, que se ve que es algo fingido, preparado dentro del barco. Ya. Bueno, pues no te queremos entretener más. Sigues investigando, estamos detrás de ti para las nuevas investigaciones que hagas. Te agradezco tu opinión, fuerte abrazo, nos vemos pronto, ¿vale? Vale, igualmente. Marcelino, un abrazo fuerte. Un abrazo, Miguel. Hasta ahora. Adiós. Esta era la secuencia, por si queréis escucharla, la podéis ver en nuestra página web www.espacioenblanco.es. De ser falsa es un montaje increíble, de ser cierto habrá que estar atentos. Esto es lo que ocurría. ¡Hostia! ¿Qué?
Deixa un poquinho que esté. Que esto, Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Se ha puesto en marcha ese foro de las... Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás, Sandra González? Muy buenas noches. Nunca sé cómo llamarlo. ¿Foro de las ciencias ocultas? ¿Cómo lo llamáis? Por eso Foro antes de las ciencias ocultas y espirituales. 25 años, 25, nada menos. ¿Cómo pasa el tiempo, Sí. Erais unas niñas cuando lo hacíais el otro día, unas crías. Casi, no teníamos arrugas. Ha empezado ya hoy viernes, ¿verdad? Sí, ha empezado con un ritual de inauguración a cargo de Manuela Neiros, que es un druida, donde ha hecho una invocación como solo saben hacerlo los druidas, a base de hierbas, con las hojas de los árboles, con invocación. La han acompañado el grupo Turbión con gaitas, muy bonito. Qué bien. Y hay un montón de actividades de aquí, el día 1 al día 12 días va a durar. 12 días. 12 días. Y además todos los días con actividades diferentes, diversas. Tenemos también consultas de evidencia con los mejores videntes, donde estará también Marilyn Rosner. No se deben perder las consultas de evidencia porque son profesionales que están para orientar y ayudar. Yo siempre lo digo, que no se vayan a pasar consulta con alguien que no conocen, que están engañando mucho a la gente. Y a mí me da mucha rabia cuando oigo por ahí cosas que les dicen que les cambian el karma por 300 euros y cosas de ese estilo, y la gente se lo cree. Por favor, que no, que nadie por dinero nos puede dar la felicidad, que tenemos que ser nosotros mismos los que tenemos que trabajarla, que el buen vidente está para orientar y ayudar, no para determinar nuestra vida. Sí, señor, no os dejéis engañar. ¿Lugar? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde está siendo, Sandra? En la estación de Príncipe Pío. Hemos cambiado a una estación con mucha más luz, más luminosa, y donde va a haber una sala de conferencias mucho más agradable, porque antes teníamos una sala que había un poquito de ruido, pero esa sala está mucho mejor acondicionada, el público se va a sentir mejor y tú también te vas a sentir mejor con el día que vengas a dar tu conferencia el martes 6, que no se la pueden perder. Ahí vamos a estar. Sí. En Príncipe Pío. Escúchame, había estado el hermano Francisco y ya está Lute, que dentro de nada estará en el programa. ¿Qué más tenéis mañana, sábado? Pues tenemos varias cosas, porque hay una cosa muy interesante por la mañana, que es la prosperidad en tiempos de crisis, con un economista, que es muy curioso porque él dice que en realidad se puede conseguir cualquier cosa, porque los recursos son ilimitados, y dice que la carencia es un estado mental nuestro. O sea que creo que es interesante en estos tiempos de crisis oír a Sergio Pi. Y luego tenemos las imágenes del más allá. Hay una exposición magnífica con esas fotografías enigmáticas de espíritus y lugares encantados para los que la ciencia no ha encontrado fraude o manipulación. Es un repaso por toda, desde que nace el espiritismo, en fin, todas las fotografías estas que han recogido imágenes muy enigmáticas. ¿Y quién lo lleva? Josep Guijarro, que va a hacer además una visita guiada por toda la exposición, y le acompaña el hermano Francisco, que como sabéis es un medium excepcional, y él va a hablar de, como no, del mejor medium que ha habido en España, el hermano Pedro. El hermano Pedro, que conocimos y estuvo en su programa. Sí, estuvo en el foro, y un hombre también carismático, impresionante. Lunes, ¿qué hay el lunes? Conferencia. El lunes tenemos el árbol de la vida, con Carmen Turbica, y luego tenemos, pues siempre hay actividades donde le pueden hacer un amuleto, donde pueden hacer las consultas. Bien, eso, hay una página web, ¿verdad? Daremos información a nuestros... Vamos a hacer un repaso. Página web, artesadivinatorias.es. Artesadivinatorias.es. Martes está la conferencia, servidor va a dar una charla sobre el Sendero de los Dioses, creo que era. ¿A qué hora es? ¿A las 6 de la tarde? A las 6:30 de la tarde, un tema además que a mí me apasiona, a ver cuál es ese mensaje que guardan todos esos lugares y pueblos para nosotros. Ya verás qué curioso, qué sorpresa. ¿Miércoles quién está? Miquel Izarralde, es un medium del tipo de Marilyn que dará mensajes al público en directo y que no se lo deben perder. Es un chico joven que ha estado estudiando en la Escuela de Mediunidad en Inglaterra y ha estado en Canadá, y es un talento. ¿Jueves?
Usa tu energía sabiamente, con Juana María Cristóbal y Marilyn Rosner. Tenemos a Marilyn también con su conferencia ¿Por qué nos duele tanto la muerte física? Y el amor más allá de la muerte, y cómo se establece la comunicación con los espíritus. Perfecto. ¿Y viernes? También estará Marilyn con otro tema, recuerdos de vidas pasadas y el perdón y el amor incondicional. Bien, y tenemos a Monseñor Milingo. Ese va a ser una sorpresa, vamos a estar ahí con él. A las 6:30. Vamos a estar ahí con él dentro de poquito. Es un hombre que hay que conocerle. Él me contaba que los primeros zapatos se los puso a los 18 años y fue analfabeto hasta los 12. Casi nada, ya veréis el personaje. Arzobispo. Lo vais a conocer si podéis en el foro, y aquí en el Espacio en Blanco vamos a tratar de que esté con nosotros. Hombre que ha denunciado todas las injusticias de África. Sí, señor. Muy interesante. Foro, 25 años, estación de Príncipe Pío, antes conocida como Estación del Norte, ¿verdad? Sí, no se lo puedo. A partir de hoy, y dime otra vez la página web. artesadivinatorias.es. Nos vemos, si no antes, el martes por allí, Sandra. Un placer poderte tener aquí. Un beso muy grande, mucho éxito. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pide y te será concedido. Busca y lo hallarás. Llama y se te abrirán las puertas, decía Mateo. Esto es parte de las claves que estamos tratando de descubrir en una sección que hemos llamado Tu Suerte con Vicente Casaña. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. Qué bien estar aquí. Un placer. Yo cada día disfrutando más, y sobre todo te decía que lo curioso de por lo menos el trabajo que tú has hecho, ¿no? Sintetizar todo ese estado especial en el que uno se encuentra y dando las claves para que caminando un poquito la gente pueda llegar a ello, no cosas súper abstractas, cosas que me gusta mucho, que es lo que intentamos hacer en esta sección. Sí, tratamos de que sea muy útil, muy directo, y parece que lo está siendo, ¿no? Estamos contentos. De eso se trata. Vamos rápidamente a la tercera ley para tratar de caminar hacia la suerte. Atracción se llama. Sí. ¿Qué es eso de atracción? Lo hablamos un poquito, vamos a recordarlo. Bueno, tú tienes que tratar de atraer la suerte, porque la vida normalmente no te llega porque sí, ¿no? Normalmente el universo está dispuesto a ofrecerte muchísimas cosas, a servírtelas en bandeja, incluso tiene muchos dones reservados en exclusiva para ti, pero tú tienes que hacer algo por merecerlos también. Entonces, quizá lo primero que hay que hacer para atraerlos es estar dispuesto a ser tú mismo, estar dispuesto a ir en pos de ellos, borrar de tu vida todas las etiquetas que te han puesto, incluso que tú te has puesto, y atreverte a ser tú mismo y a decir, vale, voy a buscar mi propia suerte, ¿no? Y ahí hay 3 pasos que son vitales. Lo primero es, antes que nada, saber qué quieres. Y ese saber qué quieres es importantísimo. Como decía Oscar Wilde, prefiero ir en pos de mis sueños que mis sueños vengan detrás de mí, ¿no? Entonces tú tienes que saber exactamente qué quieres, porque a eso, a lo que le dediques tu energía psíquica, es a lo que vas a conseguir más fácilmente, ¿no? Es bastante sencillo, una vez que lo sabes, ¿no? Claro. Lo pones ahí en tu mente. Claro, lo pones como objetivo, porque normalmente, tú pregúntale a la gente y verás, la mayor parte de la gente, el primer drama que tiene es que no sabe qué quiere hacer en la vida. Es curioso. Lo he hecho muchas veces y lo he comprobado. ¿Verdad? Y la gente tú coge a alguien, aborda a alguien por la calle. Quiero ser feliz, Sí, pero ¿cómo eres feliz? Pero cosas inconcretas además también, claro. ¿no? Que ese precisamente es el segundo paso, es clarificar y concretar las cosas, ¿no? O sea, eso de que semejante atrae a semejante, que es una vieja ley, pues es cierto, pero tú tienes que clarificar y concretar al máximo tus ideas. No te vale efectivamente decir yo quiero ser feliz, porque eso no es decir nada. No te vale decir yo quiero ser rico. No. Si quieres ser rico, primero tendrás que saber exactamente cuánto quieres ganar al mes, exactamente cuánto, poner esa cantidad, ponerla por escrito, pero esa cantidad no te vale a decirla tontamente, sino tú ponla y a raíz seguido escribes qué estás dispuesto a hacer para conseguir eso.
que sea algo real, claro, no vale, porque lo hemos dicho muchas veces, el pensamiento por sí solo no hace nada. Tú puedes decir, pues voy a pensar que voy a ser millonario y que quiero ganar 10 millones al mes, pues muy bien, por lo que tú quieras, ¿no? Pero no, primero clarificas y concretas muy bien qué es lo que pretendes conseguir, y una vez tus ideas son concretas y entonces estás dispuesto a saber qué quieres exactamente y qué estás dispuesto a hacer, entonces viene el tercer paso para atraer la suerte, que es la intención, el compromiso real. Ya no se trata simplemente de un pensamiento, no, es que esto es lo que quiero, esto es lo que estoy dispuesto a dar o a luchar por ello, y ahora voy a pasar ahí, ¿no? Eso ya es entrar en un compromiso auténtico y real, y entonces sí, entonces estás en el camino de la suerte. Mientras no te comprometas realmente con tu suerte, tú no vas a atraerla para nada. Esta es la historia. Si realmente lo deseas, te convertirás en un imán de tu suerte, y tu capacidad de atraer las cosas buenas hacia ti no parará de crecer. ¿Es así? Yo creo que sí. Yo creo que si realmente lo deseas, sí. Porque es que es maravilloso, es absolutamente fabuloso cuando tú empiezas a comprometerte de verdad con lo que son tus deseos y de una manera coherente a saber lo que estás dispuesto a dar por ellos. Entonces, toda tu vida empieza a conspirar, de una manera que el propio universo empieza a mostrarte caminos y a darte pistas de cómo llegar a eso que tú realmente deseas, a eso en lo que tú te has comprometido a luchar y el que te has comprometido a iniciar ese camino. El camino poco a poco se va abriendo, se va quitando la maleza y el universo te va dando las señales. Lo curioso es que es mucho más sencillo de lo que estamos hablando una vez que empiezas el camino, ¿verdad? Claro, mucho más. El error es esperar, vale, yo quiero ir ahí, pero a ver, muéstrame el camino. No, es al revés. O sea, tú quieres ir, ¿dónde? Di dónde quieres ir, di qué estás dispuesto a hacer y luego comprométete y da el primer paso. Entonces el universo te irá mostrando de una manera mágica tu mapa hacia la suerte, pero no esperes nunca que sea al revés, que el universo te muestre un mapa ya hecho cuando tú ni siquiera has tenido el valor de comprometerte. Terminas esta parte diciendo, para atraer a tu suerte tienes que reinventarte a ti mismo, emprende el vuelo. Tu suerte es una condición vital que debes cultivar tú mismo y tienes que saber quién eres y qué quieres hacer. Luego habla alto y claro, que el universo te oiga y te escucha. Y te escucha, sin duda, Miguel. Vamos a ir con ello. Nos vamos. Lo curioso, como digo, Vicente, es que funciona. La semana que viene o la siguiente hablaremos de acción. Hay un montón de pequeñas claves que vamos a ir dando a nuestros oyentes para que vean cómo va funcionando, que lo pongan en práctica, que nos escriban, que te escriban a ti, a ese blog. Cosas. A nuestra dirección, la tuya primero. Sí, pues www.buenosaugurios.com, esa es la web. Ahí está la web, ahí podéis mandarle, sobre todo, saber si esto funciona, espacioenblanco@rtv.es, es el nuestro. Cualquiera que venga con relación a este espacio se lo pasaremos a Vicente y él hace lo mismo. Un placer, te veo dentro de poquito, ya hemos emprendido el vuelo, vamos a ver cómo empezamos a tomar altura hacia el universo. Ahí estamos, Miguel. Un placer. Igualmente, un fuerte abrazo. Pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es mi destino, mamá? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera. Te echaré de menos, Boris. Tres y 45, 2 y 45 en las Islas Canarias. Ojalá os toquen siempre los bombones buenos en esta vida. Y seguir los consejos, valga la redundancia, de Vicente Casaña, porque hemos comprobado cómo funcionan.
Mandamos saludos a Fabián González, nos está escuchando en este momento desde Manila, en Filipinas. Dice que no puede conectarse al chat del Espacio en Blanco, pero está escuchando en directo a través del PC, y que están pasando por uno de los peores tifones de la década. En muchas partes de Manila están llenas de agua desde el sábado pasado. Están pasando por un tifón de categoría 3 que va a durar hasta el domingo. Pues ojalá no ocurra nada, paséis cuanto antes ese trance y que sigas escuchándonos. Saludos a Fabián González y a la gente que nos escucha por ahí fuera. Seguimos adelante. 2012 es una época que trae muchas sorpresas. Mañana seguramente os hablaremos de ella. No os perdáis ese programa especial, pero hay gente que está haciendo cosas. Escuchar. El 2012 es una fecha que trae unidas señales de cambios y de constantes mutaciones. Su influencia ha traspasado todo el planeta de norte a sur y de este a oeste. Muchos se han dedicado a estudiar al misterioso pueblo de los mayas, sus avances, su arquitectura y hasta sus profecías. Y preocupados por sus vaticinios, algunos han decidido ponerse en marcha. Escuchemos esta curiosa historia que nos habla de cómo prepararse para el año 2012. Es una fecha paradigmática que está concentrando un montón de actividades en todas las partes del mundo. Están surgiendo rumores de cosas que van a suceder y queremos contaros casi todo lo que tiene que ver con todo ello. Y nos vamos a hablar con Jonathan Bosque, naturópata, que está realizando una curiosa historia que os vamos a contar. Buenas noches, Jonathan. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Bien. Aquí estamos trabajando. Sí. Bueno, curioso todo esto lo que estáis liando, ¿no? Sí, un poquito. Cuéntame un poquito, ¿qué tiene que ver con los mayas todo este asunto? Porque además en esa página que tú tienes, que luego vamos a anunciar para que nuestros oyentes la puedan conocer, das muchas noticias de mayas, hay libros que salen, no tienes el mío, tienes que ponerlo por ahí, ¿eh? Sí, lo he visto esta tarde, Sí, es broma, ¿eh? Dais eso, hay todo tipo de libros que se dedican al mundo maya. ¿Cómo surge la historia? ¿Por qué os interesan los mayas? Bueno, nos interesan los mayas porque, bueno, como todos sabemos, el final de su calendario se viene dentro de bien poquito. Y sabemos pues que bueno, eran una civilización muy avanzada para su época y tenían unos conocimientos impresionantes, ¿no? De matemáticas, de cálculos astrales y tal, y bueno, la conversión de este calendario nuestro juliano, pues se nos viene la fecha de 2012. 3 años nos quedan, apenas nos quedan 3 años para esa fecha. ¿Pero por qué te llama a ti la atención? ¿Los conocías de antes? ¿Hay alguna atracción especial que te lleve hacia ellos? Pues curiosamente, Miguel estaba un día traduciendo un vídeo sobre un documental de astrología y uno de los entrevistados hablaba del 2012. A partir de ahí empecé a indagar en la web y a hacer muchas preguntas y acabé dando con un autor de libros belga, que como es Patrick Geril. Sí. Contacté con él, estuvimos trabajando en el plan de supervivencia que están llevando a cabo en Sudáfrica y bueno, traduje textos suyos de internet, su foro, participé. Lo que ocurre es que, bueno, su plan era así un poco utópico por temas logísticos, ¿no? Ni mi familia ni yo íbamos a meternos en un búnker en Sudáfrica, tan lejos de aquí de casa, y bueno, decidí salir y abrir la web. Ya, ha dado ya algunos detalles. Plan de supervivencia y búnker. Vamos por partes, si te parece. ¿Eso significa que creéis que para el 2012 puede haber una gran catástrofe? Podría. ¿Que los mayas lo anuncian, lo avisan? Yo no estoy tan convencido. He cambiado muchas veces de opinión en cuanto a cuáles van a ser las formas de transformación del mundo. Lo que está claro es que no va a terminar, ni muchísimo menos. Esperemos que no sea de forma catastrófica, como algunos anuncian. Pero sí que es cierto que debemos estar preparados para todo, ¿no? Al margen del trabajo espiritual que debemos hacer de crecimiento diario, pues hay que añadir también la posibilidad de que, tal y como está el clima, tal y como están los
los países estos como Israel y Irán con tantos problemas nucleares y eso, pues no es descartable que pueda ocurrir algo complicado, ¿no? Ya. ¿Los mayas avisaban de alguna opción como esta? Bueno, los mayas anuncian un final de era. Sí. Lo que no nos acaban de comentar es de qué forma, ¿no? Y ahí es donde está todo el problema, todo el kit de la cuestión. ¿Cómo termina? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Y ante la duda, pues bueno, conviene prepararse. Ya. Y de repente tú, que has estado en contacto con otras personas, hablas de plan de supervivencia. ¿Qué es eso, Jonathan? ¿Qué significa eso? Pues mira, el plan de supervivencia pues consiste principalmente en reunirnos el mayor número de personas posibles de España, pues para llevar a cabo un proyecto de evacuación. El proyecto de evacuación que consiste en construir un búnker inicialmente para 50 o 100 personas y luego ampliarlo, pues o bien a otros búnkeres o bien hacer un refugio de 400 personas. O sea, reunir el mayor número de personas para construir conjuntamente un refugio de garantías. Qué curioso. ¿Y no estáis locos? Un poquito, pero bueno, no, a priori suena un poco descabellado, pero bueno, no nos faltan motivos ni avisos, ¿no? Perdón por eso, locos, igual sois los más cuerdos y los que estáis empezando a poner camino. Queréis construir un refugio para 400 personas. ¿Cuánta gente interesada? Es decir, ¿tú cómo lanzas la idea? ¿La lanzas en internet a través de la página web esa o cómo lanzas la idea? Sí. Lo lanzo principalmente pues intentando captar a gente que tenga un poquito de conocimiento de cuáles son los fenómenos que pueden darse en 2012 y a partir de ahí pues que cada cual tome la decisión que más se ajuste a su planteamiento o visión de lo que pueda ocurrir en 2012. Ahora mismo somos 50 personas confirmadas, 100 en total, pero 50 de ellas no están confirmadas, a la espera de que el proyecto pues se acabe consolidando más aún o se haga más ambicioso para así abaratar costes y nada, y ahí estamos, o sea... Gente que se ve reunido a través eso de una página web. ¿Qué tipo de gente buscáis para ese búnker? Pues mira, Miguel, tenemos arquitectos, tenemos gente de profesiones varias, tengo hasta un periodista, somos familias normales, el perfil de persona no excluimos a nadie, simplemente pues que necesite o quiera un refugio y ya está, esos son los requisitos. ¿Y cómo se va a traducir la idea? ¿Dónde? ¿Cómo va a ser? ¿Se va a vivir mucho tiempo ahí dentro? ¿Prevéis que la catástrofe, si llega, Dios no lo quiera, va a ser durante mucho tiempo? ¿Nos va a impedir vivir fuera en la superficie? Pues mira, en principio vamos paso a paso. Ahora mismo todas las energías y todos los planes que hacemos son en base a la construcción del búnker. Luego, a partir de ahí, una vez que ya esté todo construido y ya hayamos realizado las obras y esto, pues ya veríamos a ver si los planes realmente son para estar mucho tiempo o poco. Esperemos que no lleguemos ni siquiera a entrar, pero sí que en un principio el búnker está preparado para vivir allí, para llevar una vida normal y más si nos hacemos acopio de víveres y esto, pues no habría ningún problema. Ya. ¿Lugar? ¿Habéis elegido el lugar donde se va a construir este búnker? Pues el centro es el centro de la península, el lugar es el centro de la península. Ahora mismo... ¿Alrededor de Madrid? Alrededor de Madrid, correcto, sí. Sí. Por ahí estaría porque es una zona muy alta, con lugares y tierras muy válidas y la verdad es que con un historial sísmico bastante bajo. Qué curioso. Y dices que hay ya 50 personas confirmadas y otras 50, casi 100 personas sois para cometer ese proyecto. ¿Hay que poner dinero o hay que, no sé? Pues mira, sí, habría que, en principio para entrar al grupo no, lo único que pedimos es compromiso, pero evidentemente para materializar el proyecto hay que hacer una inversión de 2.400 euros si el búnker acaba siendo de 50 personas. De ahí que los 50 descartados estén esperando que se amplíe el grupo para conseguir llegar a la cifra de unos 1.600, 1.400 euros que saldría el búnker para 400 personas. Es decir, cuantos más seamos, más barato nos sale el refugio. Ya. Y un refugio con todas las medidas que supongo de seguridad, ¿no? Correcto. Antisísmico, nuclear, antinuclear, etcétera, etcétera. Eso es, correcto. Sí. O estáis locos o sois profetas y a lo mejor tengo que llamarte para que nos busques un sitio. Seguramente.
Bueno, vamos a dar esa página web para la gente que quiera informarse más de los mayas y de este plan de supervivencia y de este búnker. Cuando quieras, Jonathan, dime. Pues mira, la web es el 23 diciembre 2012. Así, con todo con... Todo junto. 23 con número, diciembre 2012 con número, ¿sí? Correcto. Punto. Foroes. Foroes. También junto. Sí. .net. .net. 23 diciembre 2012 .foroes.net. Correcto. Qué curioso, Jonathan. Vale, seguiremos informándonos, viendo todas esas informaciones que tú recoges de los mayas y seguiremos atentos. Ya te digo, por si acaso, guárdanos 3 o 4 sitios. De acuerdo. Pues muchas gracias, Miguel. Me compro tu libro en breve. No hace falta, pero bueno, un placer. Fuerte abrazo y estamos en contacto. Y igual. No sé si estáis locos o daros la enhorabuena. Estaremos atentos por si acaso. Estaremos atentos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches. Chao.